Y Ernesto, pues ya tendremos que hablar en otro momento de todo lo que ha estado pasando. Pues hace 3 semanas fue la inauguración del Tren Maya, la semana pasada el corredor transísmico, que nos parece también ahí hay elementos muy importantes por los Muy, polos de desarrollo. Y bueno, hay un tema que me parece que hay que poner atención. Pues se licitaron los polos de desarrollo, eran 10, pasaron a 12, pero hay uno en particular que se va a dedicar al hidrógeno verde. Esa licitación la ganó Dinamarca y ahí hay que poner especial atención en este hidrógeno verde porque me parece que esto va a tener relevancia hacia el futuro. Entonces no hay que dejar de mirar a Dinamarca y esta empresa ganadora que va a hacer este hidrógeno verde, que ya estaremos hablando de él. Y hoy, Ernesto, pues mexicana de aviación que vuelve a volar, así es que pues estamos viviendo, y si comparamos, Ernesto, lo que está ocurriendo aquí en este país con lo que ocurrió el fin de semana ya con este decreto que expidió Milei de despedir a 7,000 trabajadores el 1 de enero de 2024 y desaparecer, dice él, a todas las empresas públicas, que esa es su gran intención. Pues sí vemos contrastes, Ernesto, en esta latitud en América Latina, Ernesto. sí, y es algo que hemos señalado una y otra vez y que lo seguiremos haciendo en este medio de comunicación. Luces cuando el presidente se las merece, sombras cuando el presidente se las merece. Y en esa parte, Violeta, pues bueno, mucho que celebrar en un sentido de regresarle la rectoría al Estado de varias de las funciones que precisamente se habían privatizado, contrario, como bien señalas, a lo que está sucediendo en Argentina, que paralelamente a eso que está haciendo Milei, Violeta, de empezar otra vez a privatizar todo, pues empiezan las protestas cada vez van increciendo, y aquí pues la gran duda es qué va a hacer el ejército de Argentina con el historial, con el pasado que hay. Vamos a ver qué sucede ahí, es una de las grandes incógnitas, Violeta. Sí, sí, Ernesto, pues seguimos con este debate que hemos estado comentando, este debate teórico y práctico, Estado, mercado, Friedman, Hayek versus Keynes, Ernesto, que ahí sí lo tiene muy claro Milei, dice voy a destruir todo lo que tenga que ver con el keynesianismo. Y bueno, aquí en México, insisto, tenemos que seguir dando una discusión muy, muy interesante porque finalmente pues está regresando varias empresas públicas que habían desaparecido, Ernesto, pero también algo importante que hay que analizar, ¿no? Sin los calores de la discusión o con los calores de la discusión, pues es la participación del ejército en esta vuelta, digamos, de Keynes, Ernesto. Así es, y además acá pues tendremos que ir analizando estos tres proyectos que ya se han hecho realidad: el Tren Maya, el corredor interoceánico y la aerolínea mexicana. En estos tres proyectos, pues el protagonista principal son las Fuerzas Armadas, en su construcción, en su operación y en su administración. Tres proyectos que llevan esa firma y que generan en unas corrientes y en una mirada política de mucha gente o de población, pues les gusta la idea, y en otras corrientes, en otras miradas, genera más y más preocupaciones por el poder que se les sigue otorgando a las Fuerzas Armadas. Son puntos que nos parece que nuestra obligación es que como medio de comunicación, y así se lo estaremos presentando a usted, la doctora Violeta Núñez y un servidor, es estarle colocando eh, lo que nosotros vemos que es positivo, lo que nosotros vemos que es negativo o que nos genera mucha preocupación por la incertidumbre que eso genera. Pero para eso hay que presentar datos, hay que presentar elementos, Violeta. Sí, Ernesto, pues sí, como tú dices, son las Fuerzas Armadas, pues con un reflector importante en esta vuelta a Keynes, y lo podemos poner entre comillas. Pero aquí me parece que también el corredor interoceánico, pues sí, hay una apertura muy importante al capital privado,
muy, muy importante con estos polos de desarrollo. O sea, no solamente es el Estado y la presencia del Estado y la presencia en particular de las Fuerzas Armadas, sino también hay el capital privado. Ernesto, decía el presidente, se va a hacer énfasis o ya se ha hecho esta licitación y son empresas mexicanas, pero bueno, también están otras empresas como esta que decimos de Dinamarca que va a producir el hidrógeno verde, Ernesto. No, y además de los 12 polos de desarrollo, Violeta, otra de las cosas es que Motangil se queda con tres, pero los principales, dos de Coatzacoalcos y uno de Salina Cruz. O sea, los tres polos de desarrollo más grandes se quedan con Motangil, Violeta, una empresa que tú has estudiado bastante, bastante bien. Sí, pues ya estaremos hablando sobre estos polos de desarrollo, Ernesto, que hace como 4 años hicimos también un trabajo para aquí, para Rompevientos, sobre toda la discusión que hubo hace varias décadas sobre este concepto de polo de desarrollo. Y bueno, pues ahora lo estaremos abordando, ya lo habíamos abordado, insistimos, hace 3, 4 años para el Istmo de Tehuantepec, para el Tren Maya, que también originalmente iban a ser polos de desarrollo, pero bueno, acá toma cierta particularidad por todo lo que va a correr en estos trenes que finalmente decimos son las venas del capital, donde van a correr las mercancías de océano a océano, Ernesto. En miles de millones de dólares. No es un asunto menor, por eso creo que pensamos, acá lo hemos platicado Violeta y yo, se lo estaremos presentando más a detalle en otro momento. Por lo pronto, Violeta, si te parece Nada bien, más un paréntesis ahorita que acabas de decir de en miles de millones. Sí, por ejemplo, Dinamarca, nada más la inversión que pues está pensando hacer acá es de 10, más o menos de 10.000 millones de dólares para producir este hidrógeno verde, Ernesto. Así es que sí estamos hablando de grandes, grandes inversiones en estos polos de desarrollo. todo lo que va a pasar por ese corredor interoceánico y el tema de seguridad y el tema de cárteles y el tema de, uff, mil temas que abordar en ese sentido. eh, Y por lo que eso, estamos viendo, Ernesto, ¿no? Ahorita en pantalla de cómo fue recibido, veíamos cómo recibió la gente ya el tren donde iba el presidente, y pues con ovaciones, con mucha llorando. alegría, pues así fue el recorrido que hizo el presidente, pues el fin de semana, Ernesto, cuando se inauguró el tren interoceánico y la gente se desbordó pues a estar con él y a estar con el gobierno de la Cuarta Transformación, Ernesto. También eso hay que comentarlo. Sí, llorando de emoción en varios casos, Violeta, la gente muy contenta, por eso también son los grandes contrastes de los que hay que siempre hablar y tratar de equilibrar esa información. Uno puede o no estar de acuerdo con este tipo de proyectos, pero uno también ve pues la reacción de la gente frente a este tipo de proyectos. Entonces Así nosotros intentamos colocar lo que se ve en una pantalla, pero después tenemos que ir para mostrarle lo que no se ve en la pantalla y que es comúnmente lo que luego no se quiere hablar, no se quiere decir, pero hay que ir y rescatar eso que no se ve en la pantalla para que no nos suceda lo que nos hizo Televisa y TV Azteca durante décadas y décadas y décadas y estar trayendo también el otro lado de la noticia. Así Así es, que Ernesto, pues ya estaremos hablando en los próximos días, meses, años, porque pues esto va a tener impactos por décadas, lo que ha sí, ocurrido en la península de Yucatán, el Tren Maya, el corredor interoceánico también, Ernesto.